Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, maestra Celerina Sánchez. Qué gusto tenerla esta tarde con nosotros. Estamos en Facebook Live de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de nuestra tan querida UNAM. Y damos también la bienvenida a todos nuestros usuarios de Facebook. Qué gusto tenerlos con nosotros esta tarde y con la maestra, quien es poeta. Ella es poeta mixteca originaria de Mesón de Guadalupe, distrito de Santiago, Huixtlahuaca, en Oaxaca, y ha participado en muchísimos recitales poéticos en México y en otros países. Además, uno de ellos es Mujeres de su Palabra, Chicanas and Indigenous Women's Testimonies, en la Universidad de San Antonio, Texas. También en el Encuentro de Mujeres Indígenas en el Arte, Sueños y Realidades, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en Guadalajara, en Veracruz, en muchos congresos de la lengua Tun, New Sabi, y en muchos foros también. Sus poemas se han publicado en numerosas antologías y revistas. Y usted es defensora, ¿verdad, maestra? Defensora ante la Cámara de Diputados de las lenguas originarias, que tanta falta hace ahora, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, en esta terrible pandemia, donde muchos pueblos originarios son incapaces de comprender lo que sucede por no entender bien el español. Maestra, yo quisiera preguntarle antes que nada acerca de su infancia. ¿Dónde transcurrió su infancia? ¿Cómo la vivió? Pues muchas gracias por la invitación y por encontrarnos ahora en este medio. Ojalá que podamos charlar un rato y aguanten todo este tiempo ahora tecnológico que en estas máquinas recorre 1000 por hora, y pues ojalá que todos los que nos estén viendo se estacionen un rato y podamos platicar. ¿Cómo sucedió mi niñez? Bueno, yo soy de la montaña, así se llama, o lo conocen, pero mi comunidad es Mesón de Guadalupe, del municipio de San Juan Mixtepec, distrito de Santiago, Huixtlahuaca, Oaxaca. Yo cuando cuento un poco la etapa de mi niñez, creo que tuvimos como 3 etapas. Uno, que es cuando yo, desde que tuve uso de razón, viví hasta los 7, 8 años en la montaña, en Mesón, y literalmente vivíamos al pie de un montisco que le llaman. Y así transcurrió mi primera niñez. Tuvimos que emigrar porque en mi comunidad, estoy hablando de 1975-76, en mi comunidad nada más había hasta segundo año de primaria. Entonces, mis hermanos mayores, mi hermana y mi hermano mayor, ya habían terminado la primaria, ya no sé cuántas veces lo habían repetido los pobres. Entonces, mi papá dijo que teníamos que ir a la cabecera distrital para que pudieran seguir estudiando. Y entonces fue como la primera migración que hicimos a la cabecera distrital, que es Santiago Huixtlahuaca. Y ahí es donde yo entré a la escuela porque, bueno, era como soy la tercera, pues no entré a la escuela luego, y aparte mi papá tenía como la idea de que los niños tienen que ir a la escuela grandes para que sepan a qué van, siempre él decía eso, como que ya había tenido experiencia con mis hermanos mayores, y entonces conmigo era como paren el experimento. Ahora, entonces yo casi entré a la primaria hasta los 9 años, ¿no? Y bueno, con la condición de que yo ya sabía a qué iba a la escuela, ¿no? A aprender a leer y escribir, que era lo más importante, porque todo lo demás, lo que vas aprendiendo en la vida de una comunidad, pues eso lo aprendes a diario, vas aprendiendo a seleccionar las plantas, vas aprendiendo a comer, qué cosa se come, qué cosa no se come, la clasificación de los hongos, muy importante cuando uno está chico porque puede cometer errores y entonces eso es mortal, ¿no? Ustedes han de saber que, por ejemplo, los hongos, tan sencillo como eso, los hongos, hay una dualidad, ¿no?
hay un hongo igualito. La única diferencia es que tiene una característica diferente, a veces tiene un polvito o unos granitos, ¿no? Y si tú no sabes diferenciar eso, pues puede ser mortal. Claro. Entonces uno va aprendiendo desde chiquito eso, desde chiquita en mi caso, todo eso, conocer las plantas, qué plantas se comen, cómo se comen, porque también hay plantas que te pueden hacer daño, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las vacas, conocer también las plantas, porque hay una planta muy mortal para ellos. Si comen esa planta, se hinchan y mueren. Entonces es básico, pero eso lo vas, eso es muy cotidiano, no es como ir a la escuela y decir, mira, estas son las clasificación de las plantas, no, mira, esta es la clasificación de los hongos, no, eso es el diario, es el vivir. Entonces esa primera etapa donde yo que transcurre en la montaña, pues fue ese aprendizaje, fue conocer las etapas de la siembra, que obviamente cuando también nos cambiamos de lugar, que fue la primera etapa de la migración, que fue en Santiago Guzlahuaca, pues también seguir como toda esa etapa, porque pues mi papá siguió en la siembra, mi papá es campesino totalmente, mi mamá también. Entonces, y bueno, pero la condición de ahí era que pues ya podía ir a la escuela normal, decía mi papá. Entre comillas lo digo porque, pues normal, ahora me cuestiono mucho de esa normalidad, ¿no? Donde obviamente había dos escuelas, uno que era bilingüe y la otra que no era bilingüe, y para mi padre era importante que yo fuera a la normal, porque él decía que así yo podría aprender más rápido el español. Sí. Perdón, ¿y sus padres, ellos saben hablar español? No, ellos no hablan español, hablan pues, muy básico, sí, no, cosas, pero no hablan, no, un poquito más mi papá habla algunas palabras, pero no mucho, mi mamá no habla, y ellos siempre creían que aprender el español era muy importante porque era como sobrevivir en esa época, que estoy hablando de los años finales de los años 70, ¿no? Entonces, donde se agudizó la etapa donde se quería exterminar la lengua, ¿no? Muchas lenguas indígenas en esa etapa se empezaron a prohibir hablar las lenguas en la escuela, aunque ya venían un poco desde los años 70, pero en esa etapa se agudizó mucho más, 70, 80, donde era como exterminar la lengua y obviamente con eso exterminas la cultura, ¿no? Un mundo. Yo recuerdo el poema tan bonito del doctor León Portilla, cuando muere una lengua, se acaba un universo, ¿no? Un universo se apaga, se acaba. Claro, se acaba esa parte y lo más lamentable es que ni siquiera nosotros nos permiten analizarlo, repensarlo, en cómo es tu mundo, sino siempre estás comparando con el otro y el otro es diferente y dice que tú estás mal. Entonces, es muy compleja esa situación porque yo recuerdo que todo lo que nosotros hacíamos estaba mal. Y igual desde escucharlo, desde tu propia cultura, decir que somos pobres, que tenemos una lengua pobre, que nos relacionamos en un mundo pobre, eso me parece exterminio solamente, ¿no? Claro, sí. Ante esta situación, pues obviamente el reto era aprender español. Entonces, yo me fui a la escuela primaria Cayetano Esteva, que ahí es donde yo estudié, y era solamente español, ahí no era bilingüe totalmente, ¿no? Sino era de esa época, era de las escuelas donde cero indigenismo, cero lengua, y más cero análisis o repensar un poco en las culturas
que hay alrededor, por ejemplo, de la cabecera distrital, porque a pesar de que nosotros somos ñuzabis y que nos conocen como los mixtecos, en esa zona específicamente es muy rica en cuanto a la variedad o a la variante dialectal, no solamente de la lengua, sino cultural, ¿no? Estaban los yucunicoco, que era como son como entre los ñusabi o los mixtecos y entre los triquis, o sea, no son ni triquis ni son mixtecos, pero hablan mixteco, entonces, o hablan tu ñusabi, como nosotros ahora nos autorreconocemos, ahora sabemos. En mi caso, ¿no? Que cuando yo entendí toda esta historia, empecé a entender que mi mundo estaba tan fragmentado que tenía que como reinventarme otra vez y encontrar mi historia. Fue muy impresionante. ¿Por qué? Porque como yo le decía, cuando uno es chico, cuando es uno, pues no te das cuenta de todo eso, ¿no? Entonces, más bien, en esta parte de la niñez, pues ahí entonces también conocí lo que es el racismo, lo que es la discriminación, porque es muy fuerte, ¿no? Yo recuerdo que yo tenía como mucha ilusión de ir a la escuela y porque todo el mundo te dice que la escuela es muy bonito y yo ya tenía 9 años, como yo decía, ya entendía muchas cosas y entonces para mí era como ir a conocer, ir a descubrir otras cosas, ir a conocer un mundo, donde ese mundo fue bastante torturante porque pues yo no sabía ni una palabra en español, ¿no? Y encontrarme con un grupo de niños tan racistas, digo, los niños no nacemos racistas o nacemos, no lo sé, pero yo creo que la sociedad nos permite hacernos racistas y discriminatorios. Y entonces encontrarte en esa situación de que tú tenías una ilusión de ir a aprender, conocer, chocas con eso. Y esa es como la segunda etapa que yo vivo, ¿no? Ahora sí que después de haber bajado de la montaña, literal, porque esa era otra cosa, como Cuxtlahuaca, la cabecera distrital, está en un valle, entonces nosotros estábamos hasta arriba de la montaña, y obviamente como nosotros bajamos, entonces nosotros somos los directamente de la montaña, bajados a tamborazo, ¿no? Bajados en muchas ideas locas que yo no entendía, porque aparte nosotros en mi pueblo, en mi comunidad, en mi municipio, se perdió totalmente como el uso del tambor, ¿no? Que yo supongo que hablando justo de los fabuladores de estas historias y de estas mentes, que alguna época o en alguna etapa alguien bajaba con tambores o algo así, y que en la historia se quedó con eso de que los indios bajan a tamborazos o bajan y era a lo mejor, ¿no? Ay, de allí la expresión, entonces. La expresión, y yo pienso, pues, algo debe de haber existido, por eso ahora renombran y dicen eso, ¿no? Ajá. Pero bueno, y después empezó a escribir poesía, maestra. ¿Cuándo empezó a escribir poesía? Porque ya está pidiendo mucha gente, sus admiradores, sus lectores, que lea usted poemas de su libro más reciente. Pero antes de eso, pues sí quisiéramos saber cómo decidió ser poeta, cuándo empezó a escribir. Bueno, yo debo decir que cuando yo entré a la primaria, le digo que en esa segunda migración que hicimos, yo entro a la primaria y pues no sabía nada de español. Empecé a entender un poco el español como al 4º año de primaria. En el 4º año de primaria, yo me acuerdo que nos daban como extractos de poesía, pues de todos los que se veían antes, que eran pues desde Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Rubén Darío, todos esos que eran fragmentos en español. A mí me gustaba mucho eso, ¿no? Yo decía, qué bonito, yo quiero jugar, yo quiero hacer esto, yo quiero
ver qué cosa. Claro que desde luego en mi lengua no lo podía hacer en ese momento porque justo cuando tú entras a esa escuela normal, pues es cuando empiezas a que te prohíben hablar la lengua, que tú eres india, que es un dialecto, que tú no hablas, que a qué sirve, además es una lengua pobre, un montón de cosas que te van metiendo en la cabeza, pero sin embargo a mí siempre me gustó la poesía. Aparte que yo siempre cuento esto, yo creo que la gente que ya me conoce, sabe que contar esta parte de que en las escuelas primarias de todo siempre se hacían declamaciones, ¿no? Que el día de la bandera, el día de la mamá, el día de la independencia, el día de la revolución, el día de los lunes, ¿no? Los famosos lunes. Todo era poesía, era declamación. Entonces, esa cosa me gustaba mucho, ¿no? Me gustaba mucho y entonces yo empecé a escribir muy, muy joven, como a los 13, 14 años, yo empecé a escribir, entendiendo lo poquito que era de poesía, yo empecé a hacer algunas cosas. Obviamente, lamentablemente mi cuaderno se perdió en una de las tantas idas, venidas del mundo, se me perdió, ya no tuve más mi libro, mi cuaderno donde yo escribía, porque yo tenía un cuaderno donde yo escribía poesía, y ahora me gustaría mucho tenerlo, pero pues se perdió lamentablemente en una de las mudanzas que hacía yo, porque ya después se da la tercera migración, que es de venirme a la Ciudad de México, como a los 15 años yo llego a la Ciudad de México, pero a mí ya me gustaba la poesía, venía como con esa parte de los poemas, que en lo poquito que nos daban en la primaria, yo me quedé fascinada con eso. Nunca pensé de verdad, ya después más grande me di cuenta que era muy difícil escribir poesía, no era tan sencillo como yo creía. Entonces dejé de intentarlo, aparte que a los 18 años, 19 años me casé, se acabó todo y entonces ya estaba yo en la Ciudad de México, después a los 10 años quedé viuda y entonces vuelvo a retomar la poesía, pero vuelvo a retomar la poesía con otra mentalidad, obviamente, porque crecí en esos 10 años, ¿no? Leí mucho, creo que si algo me ha salvado en esta vida, lo digo, de muchos dolores ha sido la lectura y ha sido la poesía. Eso me ha salvado. Y después de escribir y recibir a gente fabulosa que me ha escrito y me ha dicho, maestra, yo he sobrevivido con su poema 6 meses, digo, realmente la palabra es muy poderosa, ¿no? Y el poder de la poesía, el poder de la lectura, cualquiera que sea, creo que es importante y que puede salvar vidas, ¿no? Y eso, pues obviamente me emociona mucho más, porque claro, yo digo, no puede ser que no, que yo como mi propia experiencia, porque yo no vengo de una historia como muchas otras compañeras o muchas otras escritoras, donde pues han dicho, yo tuve grandes maestros, yo ya sabía, o ya se estaba haciendo algo, o ya había poetas en nuestra lengua. En mi caso no, hasta en el 2000 conocí a un poeta que se llama Carlos Tachizabi, ¿no? Que es de Miramar, de la zona norte. Hasta entonces fui conociendo algo que alguien escribía en la lengua. Antes yo no conocía a nadie, ¿no? Era para mí, era como descubrir un mundo e ir descubriendo ese mundo con lo que yo iba construyendo y reconstruyéndome a través de la poesía, a través de las lecturas. O sea, digo, para que me hayan salvado a mí, seguro que la lectura y la poesía ha salvado a mucha gente, ¿no? Y entonces, claro, sí, esa parte me gusta muchísimo. Y a propósito, maestra, de lo que usted decía de mi niñez, yo quisiera leer un poema chiquito. Bueno, no está chiquito, nada más que me gusta mucho porque yo lo hice pensando en mi lengua.
pero también pensando en los niños, porque bueno, mi lengua es un poco compleja en la situación de lo que es en cuanto a los tonos, ¿no? Pero casi la mayoría de la gente que me conoce casi no me ha oído leer cosas de niños. Y aprovechando esta parte, quiero leer esto a ver qué les parece, ¿no? Comparto sí, léanos, por favor, léanos un poema. Que dice, nga, nu, nga, nu, nga, nu, nga, nu, licuacu. Nga, nu, nga, nu, nga, ti'i. Nga, nu, nga, nu, nga, nu, ti'ita. Nga, nu, nga, nu, nu, nga, soko. Nga, nu, nga, nu, nga, nu, bilu. Nga, nu, nga, nu, nga, ndibau. Nga, nu, nga, nu, nga, nu, tina. Nu, nga, nu, nga, nu, nga, tiquain. Nga, nu, nga, nu, nga, nu, lasunu. Nunga, 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 tatayu, nuyuku. Sube, baja. Baja, sube, baja, sube, baja, sube la lagartija. Sube, baja, sube, baja, sube, baja el ratón. Baja, sube, baja, sube, baja, sube el zorrillo. Sube, baja, sube, baja, sube, baja el tlacuache. Baja, sube, baja, sube, baja, sube el gato. Sube, baja, sube, baja, sube, baja el coyote. Baja, sube, baja, sube, baja, sube el perro. Sube, baja, sube, baja, sube, baja la ardilla. Baja, sube, baja, sube, baja el correcamino. Sube, baja, sube, baja, sube, baja mi papá de la montaña. Ese es un poema de niño. Bravo, maestra, bravo. Se escucha el ritmo bueno, es un poema de una sencillez extraordinaria, ¿no? Pero llama la atención que siendo un poema que escribió usted de niña, siendo niña, que se escucha este ritmo y el final, el último verso tan sorpresivo. Sí, bueno, no lo escribí tan niña, sino ya es un trabajo que he hecho para niños, más bien. Tengo un poemario de niños, que más bien casi no leo poesía para niños. Entonces, poca gente conoce mi poesía para niños. Entonces, he tratado como de ir escribiendo, ir haciendo cosas que también le interesen a los niños. Ojalá que este poema lo quiero ilustrar, lo quiero hacer más para que los niños lo vean, lo conozcan, sobre todo los más chiquitos. Esta portada que tenemos, Natsika, ¿de qué libro suyo es? Este libro de Natsika es un poemario musicalizado, porque bueno, debo de decirles que debo confesar en realidad que solamente tengo 2 libros, ¿no? Creo que muchos conocen este libro, lo voy a enseñar, este libro que se llama Iniichi, que se publicó en el 2012, pero está súper agotado, por eso ya ni lo menciono, porque luego la gente me dice, ¿dónde lo consigo? No existe ya más que el único que tengo, y los demás están agotados. Qué lástima, ¿y por qué no se hizo una reedición? ¿Quién lo publicó? Lo publicó Pluralia Ediciones. Pues es que fue un proyecto que se metió a Conaculta, y bueno, publicar también libros es bastante fuerte, y sobre todo este libro, que era un libro audiolibro. Yo accedí a publicar porque, se cayó, pero
a publicar este libro porque antes no había tenido ningún libro y bueno, quiero comentar que yo llevo más o menos escribiendo 20, 21 años, pero la idea, por eso tengo tanta publicación en periódicos, revistas y todo, y nunca había hecho un libro porque mi idea era, es que ahí es la contradicción, mucha gente me va a decir, pero es que la poesía es el arte y no sé qué, y entonces es muy hipotético. Para mí en particular, yo en ese momento, yo decía como, ¿para qué publico si la gente lo va a leer en español? Cuando yo empecé a escribir la poesía, pues nadie sabía leer, ¿no? Más que el poeta Carlos Tachizabi, que sabe leer en sueño sabe, y algún otro extraño ahí, que seguramente era lingüista o antropólogo o algo por el estilo, intentaba leerlo, pero la mayoría de la gente no estaba leyendo en la lengua en ese momento, ¿no? Estoy hablando de finales del siglo XX, principios de este siglo, porque esto de la literatura de los pueblos originarios, pues es muy, muy reciente, y no porque no hayamos tenido literatura y no porque no tengamos historia, sino un poco lo que contaba en mi niñez era que se estaba prohibiendo la lengua, era una lengua que no servía, y no solamente en mi caso, sino en millones de indígenas que estaban estudiando en ese momento. Todos los que estudiaban o lograban una carrera era dejar de ser indígena. Entonces, el reto en ese momento era como dejar de ser indígena, y eso se quedó en la mente, porque mucha gente sigue haciéndolo, ¿no? Pero vamos a modificar cosas. Yo creo que sí hay que modificar muchas cosas, pero no en esos términos de la comparación con una cultura dominante que nos ha hecho así, ¿no? Que es el español. Entonces, en ese momento, yo decía, pero como para qué publico en la lengua si la gente no me va a leer? Mejor voy a escribir, voy a intentar, y en cuanto pueda voy a grabar, ¿no? Grabar. La idea era grabar, y entonces llegó hasta en el 2012, llegó la oportunidad, que debo agradecer tremendamente a Mardonio Carballo, que fue el que me invitó a este proyecto de audiolibro. Entonces yo dije, sí, llegó como esa oportunidad de grabar y que la gente se escuche, y por lo menos, pues si no lo lee, que lo escuche y vaya entendiendo que sí se puede escribir en nuestra lengua, ¿no? Y que se puede escribir de todo, no solamente poesía, ¿no? Entonces, por esa razón, hay un desfase ahí de que llevo 20 años y tengo como 8 años con mi primer libro, ¿no? Este segundo lo publicamos en el 2019, que es Natsika, y que, bueno, la idea otra vez fue esa, poder grabarlo, pero me encontré con un músico que quiso trabajar conmigo, que se llama Víctor Gali, que fue el que musicalizó este libro. Quiero decir que este libro también, todas las piezas musicales están hechas a partir del poema. No es una música improvisada, no es una música que se adaptó, es una música creada a partir de cada poema. Y no se repite en el español, se respetaron los dos sonidos, tanto del español como de la lengua, para que no fuera así de, bueno, esta es la versión española, esta es la versión en la lengua, entonces la misma música, no, sino más bien cada uno con su ritmo y con su música. Y fue una experiencia muy interesante, porque otra vez nos encontramos en la situación de que luego la gente nos dice, es que es poesía, y la poesía es la palabra, y entonces, ¿por qué lo musicalizaste? Entonces, de repente ya no saben dónde ponerme, si en la poesía, en el canto, y yo así de, creo que cometí un error,
Pero este error me ha encantado. La verdad es que la gente que ha llegado a escucharlo, la gente que ha tenido oportunidad de vernos, la gente que ha tenido la oportunidad de tener este disco, no se va a arrepentir. Es una cosa maravillosa que se juntó con la música, donde yo siempre digo, la música y la poesía se enamoraron. Muy bonito. Ya hay muchos comentarios de las personas que nos están viendo, que nos están escuchando acerca del disco, que dicen que es una verdadera joya. Sí, entonces está muy bonito y pues también muchos saludos a todos los que nos están viendo. Ya saben que yo siempre me la paso llorando, pero perdón. No era mi intención, de verdad, se los juro, pero pues así es la vida, ¿no? Yo creo que así es. Pero justo de este disco quiero leerles un poema de amor. Porque esa es otra cosa que yo me di cuenta, a diferencia de otras culturas, por ejemplo, las zapotecas, sobre todo que son de la zona del Pacífico, la zona de mar, son muy eróticos y pueden manejar mucha poesía erótica y todo. En el caso de nosotros, no hemos tenido esa experiencia, a pesar de que también tenemos mar, ¿no? Está Pinotepa, están todas estas partes muy eróticas porque tiene que ver con la representación también del cuerpo, con esta mirada del cuerpo. Yo vengo de la montaña donde hace demasiado frío, donde, bueno, creo que ustedes saben que son diferentes. Las zonas geográficas también van a ser como parte de lo que es una cultura, por supuesto. Y aunque seamos ñusabis de la costa y ñusabis de la montaña, somos diferentes. Por eso cuando yo hablaba de esta diferencia dialectal, no solamente dialectal en lingüística, sino también en elementos culturales, en la zona de Santiago Juxtlahuaca es muy rica, ¿no? Porque yo recuerdo, yo afortunadamente viví todavía esa etapa donde después se vino en decadencia total, donde se fueron terminando nuestras ropas, donde fueron cambiando nuestras ropas, donde fueron cambiando nuestras costumbres, llegaron religiones que dividieron totalmente comunidades enteras. Entonces ahí yo vi ahora sí que me tocó todavía una parte muy bonita de lo que era como esta representación cultural, donde tú veías, aunque fuera la misma cultura ñusabi, eran diferentes manifestaciones, ¿no? Aunque habláramos la misma lengua o tendríamos una variante, eran diferentes sus ropas, sus colores, era muy bonito y que ahora lamentablemente como que se ha unificado más, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, hemos entrado a un mundo donde no entramos muy fuertes culturales y eso también nos permitió, pues, acabar con muchas cosas que yo creo que valdría la pena tener hoy en día. Y bueno, sin embargo, pues, eso es lo que somos y aquí estamos y pues tenemos que avanzar con lo que tenemos y tenemos que vivir con lo que tenemos ahora, ¿no? Porque ese es ahora. Y entonces yo les comentaba de este poema de amor, porque les decía que a mí me daba la impresión de que luego la gente, todavía en mi época, en mi etapa, cuando yo llegué a la ciudad, conocí a la ciudad, tenía la sensación de que los pueblos indígenas o las mujeres indígenas no teníamos erotismo, no teníamos sensualidad, ¿no? Más que nos ven como si, sí, crean muchos hijos y ya, ¿no? Entonces, fue un tema donde yo quise también explorar y salió este poema que se llama así. Ya yo sabí, tatsitua y nui manchanu si y, cuenda y bi tiayo manchanu tsa a, rani kandi, tono yucha no yo sabi, rasi y tia y chaniyo. Ka inu tono nyunyu nyatsita, rastatsai ya inki inina, rashicha tono kwe yukulu, nunda ke numa, rikui yo sabi, satanda koi, ritsitugunya, tono konya statsa, ra ishishini kwi icha, nuyo sondika, kuka nugui, rista ananya, ra kwendoso kwi ubi, yukuyua skisiwi tandibi inichani nyando nu yuku kani no ini nya.
Ranakatsaanya, rinda biki inya, raki inda iyu, si inibia, mandii, ri ndatsinya nshika ime, saku, take iyu, nanda tu iyu, si yo sabi. Danza de primavera. El beso se desliza por mi pierna. Las manos suaves tocan mis pies. Mi sangre se agita como un río en primavera. Mi entrepierna abraza la piel del amante. Susurro de abeja que canta y danza el baile del amor. Mis caderas, pequeñas montañas que brotan retoños de primavera. Mi espalda se eriza por los besos al son de la serpiente. Mis cabellos, llanura de pastizales, se perturban ante la lujuria del seductor. Mis senos, dos volcanes, se estremecen con el aliento del amante perdido en la selva que evoca mi ser mujer. Se alimenta el desnutrido amor que me abraza con su ternura inagotable, en su descubrir de mi cuerpo, que al tocarlo lo envuelve de primavera. Ese es un poema de amor, bueno, según yo. Amor y erotismo, es de una sensualidad. Sí, me costó un poco de trabajo pensar en las palabras, que no fuera así como que fuera yo sacrílega en cuanto al uso de ciertas cosas, ¿no? Porque de una cultura a otra hay palabras. Pero no, maestra, no se autocensure. ¿Por qué? Porque no debe haber autocensura, ¿no? Sí, de repente yo creo, pero también de repente tiene uno que entender como esta cierta cultura y con cuidado, ¿no? Por ejemplo, yo uso la palabra amante, en mi cultura es muy fuerte, es muy, muy fuerte. ¿Cómo se dice la palabra amante? Chani. Sadi. Chani. Chani. ¿Y cuál es el significado exacto? Pues se traduce como el amante, el que está contigo, pero no tiene nada que ver contigo a la vez, ¿no? No hay una relación más allá, ni comunitaria, ni familiar, ni nada, sino es una relación como prohibida. Ya. Así es. Pues agradezco a mucha gente que está escribiendo. Mucha gente está escribiendo aquí, desde el CCH Sur. Saludos al CCH Sur. Muchas gracias a todos los que nos están escribiendo. ¿No? Consuelo Solís, hermosas, dulces tus lágrimas, Celerina. Oh, Yo siempre lloro, pero perdón. Ay, no tiene por qué pedir perdón. A nosotros nos hace llorar también. Pues sí, no debería, pero bueno. ¿Por qué? Porque pues yo pienso... Pero de la emoción. Estamos hablando de poesía. Bueno, también la lloradera es parte de la vida, así que está bien, no me censuraré. No se censuren. Y ahora menos, ¿no? Porque ya con tantos espacios para la mujer y para la mujer que escribe, la mujer poeta también, la mujer en lenguas originarias, pues esa censura no debe caber. ¿Usted se ha sentido censurada? No, más bien me he sentido como, de repente me siento como esta parte de que otra vez seguimos siendo como los que hay que estudiar, ¿me entiende? Los que hay que analizar, ¿no? Eres indígena, ay, qué bonito escribes, pues te voy a analizar, te voy a ver. Esa parte sí lo he sentido en muchas partes, ¿no? Luego de repente me han dicho, oye, ¿y tú escribes eso? A pesar de que ya me presentaron, a pesar de que ya dijeron que pues estoy escritora, he leído mi obra y bajo del escenario o bajo de donde, y me dice, y es como si dudaran, ¿no? Así ¿de verdad tú lo escribiste? Pues qué parte no entendió, ¿no? Así como que... Sí, si no lo hubieran dicho que es mío, ¿no? O yo misma hubiera dicho, no es mío, o algo así, pero bueno, son situaciones que se dan y que bueno, poco a poco vamos eliminando esta parte y
igual, ¿no? Ahora nos ha ayudado mucho las redes, afortunadamente, a mostrar un poco nuestro trabajo, pero también entendemos que las redes es una sola parte, ¿no? Porque tampoco es todo, pero por lo menos nos está permitiendo abrir un poco más. Sobre todo se ha dado un fenómeno interesante en esta situación de los migrantes, somos los que hemos dado como más lucha por la reivindicación de nuestra lengua, nuestra cultura, y bueno, se entiende porque hemos sido expulsados por cualquier cosa, no literalmente, a lo mejor alguna gente sí ha sido expulsada literalmente, la cuestión de por cuestiones religiosas, por cuestiones políticas, por cuestiones de desastres naturales, pero también habemos muchos que tuvimos que inmigrar porque no había de otra, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo le comentaba, o sea, o salíamos de mi comunidad y seguíamos estudiando o nos quedábamos y hasta segundo año de primaria y ya, ¿no? Entonces fue un elemento que hizo que nos moviéramos del lugar y que nos fuéramos a la cabecera para poder estudiar un poco más, ¿no? Entonces, pues esas inmigraciones, pues obviamente también nos han como guardado esa parte de lo que somos y nos aferramos a ello, a no perderlo. En el caso de los que salieron con la lengua y que han tomado conciencia y que ahora saben lo importante que es la lengua, pues es como esta parte del territorio donde te aferras a no perder lo único que tienes y que aparte se vuelve algo imaginario, ¿no? Alguna nube, porque territorialmente pues no hay un espacio donde tú estés, pero lo vienes cargando aquí en tu corazón y en tu mente y eso sigue y eso te da fortaleza para seguir como diciendo, sí pertenezco a una cultura, sí pertenezco a una lengua, sí pertenezco a este mundo, ¿no? La lengua que es la raíz. Sí. La raíz todavía, la tierra originaria. Pero, ¿por qué no nos lee otro poema, por favor? Quiero leerles este poema que, bueno, es más reciente, que se llama, bueno, en realidad no tiene nombre, pero está un poco dedicada también a las mujeres, ¿no? Y dice así: Nikaku tasu, nikaku sa, nikaku tititi, raniti titi, ni tuña titachi, rabasa ni kuketana, nuyo ni kanji, kwechanza ni kuiyu, raika, ni chichañan, nukwe yo soyuku, ni chindu suyuku, cha nikaku tuuyu. Rabichikunya a nyandandukuna saatiti nyandanda. Tituuyu nyakanandu susavi nikakundaku nikaku nikaku nikanji ntin tuuyu tani tuntia takwaku nziku kanisabi nzikunducha rabichikunya a nyandandukuna saatu ra ndusunyu yu nikaku nikaku yo nikaku tuyutu rani tu kwa ajibi nzikuhita nzikuteku nziku asi rabichi kunya a nyandandukuna ribihika saakweteku nyandakai nzitu shiniyu nikaku tasu nikaku sa nikaku tititi raniti titi nitu nyatsitachi. Nací águila, nací pájaro,
Nací con alas, tomé mis alas y los envolví con el viento. Pero no fue suficiente en el tiempo. Los hombres me mataron. Mi sangre inundó los valles. Se sembró mi voz, nació mi palabra. Ahora soy mujer que persiguen por mis alas rotas y mi palabra que suena a lluvia. Nací fuerte, nací libre, nací sol. Tomé mi luz y me envolví de libertad. Fui luz, fui rayo, fui relámpago. Ahora soy mujer que persiguen por mi luz y mi voz de fuego. Nací de la tierra, nací raíz, nací árbol y me envolví de pluriversos. Fui flor, fui color, fui sabor. Ahora soy mujer que persiguen por la belleza de mis colores, que pinta mis pensamientos. Nací águila, nací pájaro, nací con alas, tomé mis alas y los envolví con el viento. Ese es un poema que, bueno, es más reciente, porque esa es otra cosa que yo cuando empecé a escribir no tenía como una línea, sino yo escribía ya, ¿no? Después me entero que tengo que escribir o tener algo así como una línea de trabajo. Pero eso fue ya como por el 2005 que me enteré de eso. Y entonces, pues, seguí escribiendo y adaptándome al nuevo mundo, donde decían que tenía que tener alguna línea de trabajo, pero creo que no lo he logrado tener. Así que sigo en esa búsqueda de línea. Pero yo creo que sí hay una línea en su poesía, maestra. Es la mujer, este contacto con la naturaleza, con el aire, con el fuego, con el viento, ¿no? El águila, en el poema que acaba de leer ahora, ¿no? Sí, pues todo está relacionado con estos elementos, porque mucha gente luego también nos dice de los escritores en lenguas indígenas, luego nos dicen, ¿no? Es que los indígenas están tan relacionados con la naturaleza, pues porque somos hijos de la naturaleza. El pensamiento que nos impusieron, eso pues ya no lo impusieron, pero originalmente en nuestra raíz ancestral somos nosotros, en mi caso, por eso somos el país de la lluvia, porque somos hijos de la lluvia. Nuestra mitología de creación está basada en el agua, en la lluvia, en el árbol. Entonces, como en la propia lengua, al hablarlo, ahí está inmersa, y es lo que mucha gente tampoco sabe, porque pues uno no nace analizando su lengua, ¿verdad? Sino se adquieren ciertas herramientas para poder hacer eso. Y eso es lo que te permite leer, ¿no? Leer y leer a otras culturas y leer otras poesías y leer a otra gente, te permite ver cómo está relacionado directamente tu lengua con tu cultura. Entonces, eso es muy interesante, por eso yo creo y digo que esa parte de reivindicarnos, de conocernos, de analizarnos, pues lo permite la lectura, ¿no? Conocer a otra gente que está escribiendo. A lo mejor no igualito, pero te da como muchas ideas de lo que tú puedes hacer. Y yo recuerdo que se hacía, no sé si se sigue haciendo, creo que ya no, un encuentro de mujeres poetas en Guajuapan de León, el país de las nubes, la región de las nubes, Guajuapan de León, que lo organizaba Emilio Fuego. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar allá con muchos poetas de muchos países y cómo íbamos recorriendo, porque acompañé a algunas poetas haciendo algunos trabajos, las comunidades en Oaxaca. Fue una experiencia tan enriquecedora, tan bonita, y ahora me acuerdo, sí, de Guajuapan de León, Emilio Fuego. Sí, me acuerdo muy bien, conocí a Emilio Fuego, algunas veces participé con él. Ahora últimamente la maestra Alicia y la maestra Eva siguen haciendo ese encuentro. Creo que este año, no sé si se vaya a hacer por toda esta situación, pero también
tenido la oportunidad de participar con Atzica, que ha sido fabuloso para mí porque permitirme llevar ese trabajo es maravilloso con la gente y decirles que pues ahí está lo poco que yo puedo aportar, pero que ahí viene una generación que tiene que reivindicar esta parte y que por fin esté empezando a leer en la lengua, a conocer y a saber que no somos ninguna lengua pobre, que somos una cultura más de este mundo. De ningún modo. Hacer muchas cosas. Muchas felicitaciones, maestra, de parte de CCH Sur, de todos los CCHs que están aquí. ¿Usted ha dado clases en CCHs? Sí, por eso está. Muchas gracias, maestros, pero son maestros algunos. Eric de Gortari Cravos es maestro del CCH Sur. Sí, he estado participando con Nación Multicultural, con de la UNAM, que es una materia optativa. He dado la materia de literatura en lenguas indígenas, por eso conozco a algunas personas de ahí. Lamentablemente este semestre pues ya no lo dimos por toda esta situación del coronavirus, pero esperamos poder seguir con estas clases, porque a pesar de que, bueno, es una materia optativa, me parece bien importante trabajar con los chicos, conocerlos, decirles, porque lamentablemente la ignorancia de conocer todas estas culturas sigue, ¿no? Es tan grande el daño que se hizo en este país, así de grande tiene que ser el trabajo para empezar a recobrar todas estas culturas. Hablar de 68 culturas, híjole, son mundos enteros, ¿no? Y solamente... Tantas lenguas tan distintas, con sus propias maneras de expresarse, con su propia cosmovisión que están reflejando a través de la palabra. Así es, entonces, pues para mí ha sido un enorme agradecimiento por haberme invitado a este proyecto y estar ahí con la gente, con los jóvenes, que hay una necesidad, ¿no? Y que, bueno, ojalá que sigamos por ahí. Pues muchas gracias a la gente que está llamando desde CCH, desde el CCH Sur, CCH Oriente, donde he tenido la oportunidad de participar. Vallejo también la felicita mucho el maestro Euclides. Muchas gracias. Saludos, maestro Euclides, también. Muchas gracias, muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando, nos está viendo. A la Alianza de Mujeres veo aquí a mis compañeras, porque soy parte de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México. Están mis compañeras, algunas no lo están diciendo, pero son de Notimia, de la Agencia de Noticias de Mujeres Indígenas y Afrodescendientes, que también son mis amigas y compañeras, y pues agradezco muchísimo que nos estén viendo, compartiendo, y ojalá que hagan algunas preguntas, porque no veo ni una. No, es cierto, no hay ninguna pregunta, pero si tienen alguna pregunta para la maestra Celestina, pues Celerina, por favor hagan la pregunta. Sí, hagan alguna pregunta. El tiempo corre, ya estamos a punto de terminar. ¡Qué tragedia! Pero yo tengo otra pregunta, maestra. Bueno, ya tengo 1000 preguntas, pero bueno, el tiempo se va tan rápido. Sí. Que también ya no nos habló de su labor como poeta. Ajá. Pero usted tiene esta otra parte de activista, de defensora de las lenguas originarias. ¿Puede contarnos un poco? Pues sobre esto rápido, porque estamos ya a punto de terminar, pero creo que tendrá mucho que decir acerca de esto. Pues es que, bueno, esa parte yo he estado participando en algunas acciones solamente porque, bueno, también no he podido así como totalmente ser activista de la lengua, no, más bien desde mi trabajo yo he aportado cosas que se pudieran hacer, he dado conferencias, he platicado con chicos, de los cuales tengo la satisfacción enorme, encontrarme a jóvenes, por ejemplo, en Oaxaca, diciendo, maestra, yo el año que venga, yo ya voy a hablar con Ñusabi.
Perfecto, si eso sirve y si eso funciona, adelante. Voy a tomar unas palabras que dice el maestro Mardonio Carballo, que dice, bueno, muchos de los jóvenes se han quejado de que, bueno, ya no les enseñaron la lengua, pero ya les he contado un poco de la historia de por qué, porque de alguna manera nos estaban protegiendo nuestros padres, por eso no querían que ya aprendiéramos la lengua o veían que tampoco era funcional en un mundo económico donde tienes que saber el español, es como ahora, el inglés es el mundo económico y tienes que aprender inglés, así de simple. Pero la cuestión es que cuando uno toma conciencia que no solamente eso hay en el mundo, entonces cambia la situación. Pero cambia en el sentido de que si yo de verdad que ya no entiendo nada, que ya no escucho nada, pues sí, pero si eres mayor de 20 años, yo creo que también puedes tomar tus propias decisiones y empezar a aprender tu lengua, empezar a aprender tu historia, porque lamentablemente todo lo que nosotros aprendemos de nuestra lengua, nuestra cultura, eso pues no nos lo enseñan en la escuela, lamentablemente. Eso, todo lo que yo he aprendido no lo aprendí en la escuela, ¿no? Lo aprendí leyendo, lo aprendí platicando con la gente, lo aprendí escuchando a mis padres, escuchando a los abuelos, escuchando a otras personas mayores que aún guardan esta memoria cultural y entonces he estado como reconstruyéndome y a la vez compartiendo este trabajo con otra gente y entonces totalmente no me considero así como activista totalmente porque, híjole, estoy muy lejos de eso, pero sí comparto con lo que tengo, sí comparto con lo que puedo y hasta donde puedo y esto es lo que puedo dar, mi poesía, mi palabra y si a la gente le sirve y si a la gente le funciona y si a través de eso dice yo puedo hacer más cosas, yo puedo empezar a hacer otras cosas, adelante. Yo creo que tenemos un campo tan amplio y tan ahora más libre con estas redes donde yo he visto jóvenes conjuntándose, haciendo cosas desde la lengua, me da mucho gusto que ahora los jóvenes estén súper interesados en el cine, en el teatro, en los videos, y yo creo que porque se requiere, como yo había dicho, el daño es demasiado grande y así tiene que ser el trabajo para reconstruirnos, para reconciliarnos con nuestro país, con nosotros mismos, con nosotras mismas, con nuestra lengua, con nuestra cultura, con nuestros dolores también hay que reconciliarnos para poder avanzar y poder hacer mucho más y que no sea como que ahora sufro mucho y hasta ahí nada más me quedo, sino qué puedo hacer ante toda esta situación. Hay muchas preguntas ahora sí. No sé si usted escoja alguno, pero yo creo que no nos va a dar tiempo. Podríamos estar aquí hasta la madrugada, hasta las 3 de la mañana. Sí, nada más. Me encantaría que nos platique de su proyecto ya hablé un poco del blues. Mi pregunta es complicado, compaginar la poesía en 2 lenguas, primero en la lengua originaria. Miren, aquí yo de verdad, yo escribo en la lengua y también en el español, porque yo aprendí primero a escribir en español y luego en mi lengua. Entonces, más bien, cuando uno piensa en la lengua, obviamente van a salir las cosas. ¿Por qué? El asunto es que no solamente lo pienses desde el español y luego a ver cómo lo resuelves en la lengua, eso no va a funcionar, sino más bien piensa en tu cultura, en tu lengua, pero para eso hay cosas básicas. Uno, tienes que realmente entender tu lengua y a partir de eso, aunque escribas en español, por supuesto que van a haber variaciones, pero te va a permitir ver muchas cosas, desde nombrarlas, desde cómo, desde la propia estructura de la lengua una y otra, ¿no? Por ejemplo, mucha gente nos ha criticado que, bueno, en mi generación crecimos con que es india porque no sabe usar los géneros. En nuestra lengua no existen géneros para empezar, ¿no? Ese es uno. Cuando tú dices perro o perra es lo mismo, no tiene que ver con el asunto de que si va con la A, con la O, sino más bien de qué te quieres referir, si es femenino o masculino. Esos pequeños detalles sí tienes que saberlos, porque entonces sí,
Entonces sí voy a escribir mi lengua, a lo mejor me es complicadísimo, pero en español a lo mejor, pero pensando siempre desde la lengua. Ahora, yo como ya tengo un poco más de experiencia, pues yo lo voy haciendo desde la lengua y luego ya lo voy haciendo desde el español, pero como no tenemos traductores, nosotros somos autodidactas y autotraductores, entonces también hay trampitas, porque si no me queda aquí, lo acomodo acá, ¿no? Entonces, pero yo siempre he dicho, hay cosas que uno tiene que entender desde la lengua, desde la raíz, para poder empezar a trabajar, y eso se llama tener las dos competencias lingüísticas y culturales, o sea, entender mi lengua para poder escribir, porque si yo quiero escribir y no entiendo la lengua, pues aunque yo lo escriba en español va a estar pésimo, ¿no? Pero, o me va a pasar, salir bien bonito en español, pero cuando yo lo pase en la lengua no me va a decir absolutamente nada, entonces eso no funciona así cuando somos bilingües, justo porque tenemos dos pensamientos, dos mundos que tenemos que compaginar, ¿no? Y cada uno de esos mundos son tan diferentes que bueno, eso como dice la maestra, nos quedaremos toda una noche analizando eso. En la lengua Tuñu-Savi tiene, hasta ahorita los que han estudiado eso, tiene 5 tonos, o sea, 3 básicos y 2 de contorno, que le llaman 2 que son repetidas en un mismo núcleo, pero bueno, eso es muy largo de explicar, y luego, pero pues ahí lo vamos conociendo, ¿no? ¿Qué tipos de acciones diarias cree que podemos hacer para que las personas en México valoren en su totalidad las lenguas indígenas? Pues no sé si lo vayan a valorar totalmente, pero por lo menos que conozcan que hay lenguas en México, cosa que anteriormente no se sabía, de verdad. Yo llegué a conocer a mucha gente que decía, oye, ¿entiendes todas las lenguas? O sea, como si hablas una lengua indígena, ya tendrías que entender maya, purépecha, seri. No, a ver, esperen. Cada uno tiene su propia historia, ¿no? Lograr que la gente entienda que cada uno de esas lenguas es un mundo aparte, ya es ganancia, y ya si deciden respetarla por lo menos o omitir ciertos comentarios, ya es ganancia. De verdad, nos falta mucho todavía conocer nuestra historia como país multicultural, pluricultural, y eso va todavía un tiempo para entender todavía eso. Sí, maestra, y estamos, ya nos pasamos. Ya nos pasamos. No importa si nos pasamos. Bueno, lo bueno es que aquí estamos en nuestro tiempo, ¿no? Estamos aquí en nuestro tiempo y muy contentos de estarla escuchando, de estar escuchando también sus poemas. Sí, hay y agradecemos mucho de verdad que haya estado aquí con nosotros en Facebook Live de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la Dirección de la UNAM. También gracias a la maestra Anel Pérez, quien es nuestra directora, por su apoyo, el apoyo para llevar a cabo este ciclo de los fabuladores y su entorno con poetas en lenguas originarias. Pues muchísimas gracias por esta invitación. Ojalá que les haya quedado un poquito de este compartir de la palabra, y pues agradezco muchísimo. Una última pregunta que dice, ¿hay poemas que he decidido traducir o no? Sí, tengo uno que no he podido traducirlo al español porque me cuesta mucho trabajo traducirlo al español, entonces he decidido dejarlo ahí a ver hasta cuándo lo traduciré en español. Entonces, pero bueno, ahí estamos, y pues seguramente nos encontraremos en alguna parte de este mundo que no es, aparentemente es enorme, pero tampoco es tan grande. Y buscaremos sus publicaciones. También muchas gracias. Sí, ahorita nada más está vigente el Natsica. ¿Dónde, perdón? Solamente está vigente Natsica. Nada más. Pero no se puede conseguir en el CIESAS, en antropología, en algún lado sus publicaciones. Quizás en el CIESAS puede estar, o si se pueden meter a la página, así hay una página que se llama Natsica. Natsica nada más. Natsica Viaje. Como el título de es Viaje. Es que este álbum se llama Natsica. Ajá. Escacuta, Nacimiento Dual. Entonces,
aquí en esta página pueden contactarnos y aquí pueden conseguir el material. Bueno, pues ya saben dónde conseguir el material de la maestra. Maestra, mil gracias de veras por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias también a todos ustedes, SH, tantos visitantes de nuestra querida UNAM estuvieron con nosotros. Muchas gracias a todos, qué bueno encontrarnos, me da mucho gusto encontrarlos de verdad en este tiempo complejo del coronavirus. Ay, sí. Qué bueno que nos dio la oportunidad de estas máquinas modernas ahora que podamos encontrarnos, podamos saludarnos, y de verdad ya no saludé en tu Ñusabi, pero seguro que por ahí nos vamos a estar encontrando. Seguro que sí, y el video queda en Facebook Live de nuestra página de Literatura UNAM para que quien quiera pueda volverlo a ver. Yo lo volveré a ver y volveré a escuchar su poesía, maestra. Que tengan muy buena tarde todos. Cuídense mucho, de verdad, estamos en el pico alto de esta terrible pandemia y pues bueno, hasta pronto. Y seguiremos viendo este video aquí en la página de Literatura UNAM. Gracias, maestra Celerina. Gracias a todos.